cordial a todas las personas que siempre nos acompañan en los podcasts de Pro Bogotá. Bogotá está de cumpleaños. Estamos cumpliendo 486 años de esta ciudad que siempre nos sorprende. Una ciudad que, si uno va a hablar de lugares comunes, diría es una ciudad de puertas abiertas, es una ciudad de oportunidades, es una ciudad que acoge a todos los que llegan, pero también es una ciudad que día a día nos sorprende. Conocemos muchos de los lugares que son históricos, que han hecho parte importante de la historia de nuestro país, pero hay otros que no los conocemos mucho, que todavía nos sorprenden. Para donde miremos hay cosas sorpresivas en Bogotá. Para hablar de la historia de nuestra ciudad y de esos lugares sorprendentes, hoy nos acompaña Mauricio Uribe. Él es arquitecto e historiador. Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros en este video podcast de Pro Bogotá. Mucho gusto, es un placer para mí hablar de una Bogotá sorprendente. Claro que sí. Si pudiéramos decir cuáles son esas dos cosas que a veces son muy visibles, que las tenemos ahí todo el tiempo y que no las miramos y que de todas maneras son lugares sorprendentes y por descubrir. ¿De qué podríamos hablar, Mauricio? Casi que voy a arrancar un poco por lo general, y es que aquí miramos mucho al suelo. Aquí estamos como caminando, nos sentimos inseguros, esperamos que no haya un hueco para caernos, el tráfico caótico, a veces la sensación de inseguridad, y no vemos para arriba. Yo diría dos cosas: una, el cielo. Yo creo que el cielo bogotano es muy especial. Estamos muy arriba y el cielo bogotano es muy especial. El color, sí, las nubes. Las nubes son hermosísimas. Sí, entonces a veces nos da frío y a veces llueve. Pero a veces hace calor. Claro, y cuando sale el sol, creo que sale otra Bogotá, hay una Bogotá sorprendente, una Bogotá bellísima, una Bogotá luminosa, de colores, y esa Bogotá a veces como que no la vemos. El territorio de Bogotá es muy especial. Esto no es gratuito, que hayan fundado hace 486 años lo que hoy es la capital de este país latinoamericano, en este sitio encumbrado en los Andes, lejísimos de los mares, pero porque esto era una sabana, pero hoy se ve ocupada, entonces como que no vemos ese territorio bellísimo que era ese verde espectacular, rodeado por unas montañas gigantescas, grandes, verdes, imponentes. Entonces creo que el territorio es lo que más sorprende y todavía me sigue sorprendiendo de Bogotá. Claramente, los cerros de Bogotá, que son los que nos guían, en realidad. Uno, para ubicarse en Bogotá, mira los cerros y sabe en dónde está, pero esa belleza de los cerros que muchas veces está escondida y que no disfrutamos. Sí, un poco porque no levantamos la mirada. Los cerros tienen una condición, y es que se ven desde todas partes, son inocultables. Si uno está muy cerca, está a la sombra de los cerros, en las faldas, pero si uno está muy lejos, incluso desde el aeropuerto, los está viendo en la lejanía, pero ve su imponencia. Los cerros son grandes, imponentes y a veces desconocidos. Ojalá pudiéramos penetrarlos un poquito más, o sea, gozárnoslos más. Pero los cerros no son solamente un telón de fondo. Bogotá es agua y toda el agua nace en los cerros. O sea, está lleno de quebradas, de ríos, y hemos perdido de pronto incluso la memoria de los ríos. No es un caso que Bogotá se haya fundado hace 486 años en medio de dos ríos, de pronto no súper caudalosos, pero dos ríos importantes que los canalizamos a comienzos del siglo pasado y le perdimos la memoria de los ríos. Entonces tenemos ríos. Exactamente, de esos ríos, o de ese río, quiero que hablemos a continuación, y es el río San Francisco. Claramente usted nos empezaba a hablar sobre la importancia de esos ríos en la fundación, de la ubicación de Bogotá, cómo ese río, aunque esté canalizado, sigue vivo, y esa avenida, que es la avenida Jiménez, que todos conocemos, una avenida que no es recta y que sigue, digamos, el curso de ese río. Háblenos un poquito sobre eso, Mauricio, sobre esa historia del río San Francisco, que sigue siendo hoy un lugar sorprendente, pero un lugar además que podemos conocer todavía en el nacimiento, claro. Podemos ir a verlo y podemos conocer ese río San Francisco en donde se fundó y empezó a crecer Bogotá. Yo creo que lo más importante es entender que Bogotá se funda entre dos ríos. Lo que pasa es que el San Francisco era de pronto pues el más
el más visible, era más profundo. Además, la ciudad se comenzó a desarrollar más al norte que al sur. Al norte, acordémonos que estaba Chapinero, y entonces Bogotá se empieza a desplazar. Pero la Plaza de Bolívar, lo que hoy es la Plaza de Bolívar, que fue la plaza mayor en la colonia, desde el momento que se trazó la ciudad, apenas la fundan entre dos ríos, equidistante a los dos ríos. Uno es el San Agustín. Los ríos no se llamaban San Agustín y San Francisco. De hecho, el San Francisco se llamaba Albicachá para los muiscas, y es que este territorio estaba ocupado. Aquí había pues una comunidad que vivía muy bien porque habían escogido un muy buen sitio, y era Bogotá, lo que iba a ser después Bogotá. Fundan a la ciudad, la trazan con esta digamos, idea del damero, ¿no? de las calles rectas, pero pues se desconfigura en los ríos. Los ríos efectivamente eran cursos naturales, eran no grandísimos, pero sí importantes. De hecho, el río San Francisco desemboca muy cerquita en San Victorino, en el San Agustín. Entonces dura muy poco ese río, pero lo canalizamos y le perdimos la memoria. Pero surgieron unas avenidas, y sobre todo la del San Francisco, y centrémonos en esto, porque los cerros tutelares, lo que llamamos hoy los cerros tutelares, pues tienen una gran olla entre los dos, ¿no? Están Monserrate y Guadalupe. Esa olla la forma el recorrido del río. Ese es el cañón del San Francisco, y el San Francisco se va a convertir, después de que lo canalizan, en la Avenida Jiménez. Pero le habíamos perdido también la memoria del río porque no había agua. Tenía un trazado sinuoso que nos decía, ¿y esto qué pasó aquí? Que se les perdió lo del damero, y era que había un río que tenía una cantidad de puentes, ¿no? Tenía como 15 puentes porque tocaba atravesarlo permanentemente. Pero hace unos años hubo un proyecto muy lindo que se llama el eje ambiental de la Avenida Jiménez, y hoy pues hay una parte del agua que se recoge natural, y Rogelio Salmón y Luis Cope, que hicieron este proyecto en el 2000 con un espacio público bellísimo, y es arborizado, y pasa el agua. Entonces la memoria la estamos recuperando. Si queremos conocer ese río San Francisco, démosle unas pautas a las personas que están aquí en Bogotá o que van a venir para que lo conozcan. Sí, hay una cosa, y es que el río se canaliza un poco abajo de la Quinta de Bolívar. La Quinta de Bolívar pues era la casa de campo, porque quedaba en las afueras de Bogotá, que le donan al libertador Simón Bolívar. Pero el río está vivísimo pocos metros más arriba, entonces no es sino caminar un poco arriba del Chorro de Padilla, que queda sobre la Circunvalar hoy, y está el río vivo, un río pendiente y lleno de piedras. Entonces es un río que suena, y es un río que está a 5 minutos del centro, en medio de una vegetación sorprendente. Luego, esas son de las sorpresas de Bogotá. Tenemos agua natural, que después vamos a canalizar, y después se pierde un poco la memoria en Bogotá. Sigamos hablando de esos lugares sorprendentes. Hemos hablado de los cerros, del río San Francisco, porque esta es una conversación que lo que quiere es exaltar a Bogotá. Tú empezabas haciendo un contexto de la Bogotá que todos conocemos y de la Bogotá que hablamos todos los días, la Bogotá del tráfico, de la inseguridad, pero hoy vamos a dejar esa Bogotá de un lado y vamos a hablar de esta Bogotá que nos sorprende con sitios alucinantes. Y uno de esos lugares, que además está en uno de los sitios a donde llega más turismo, uno de los sitios más transitados, es que está ahí pegadita a la Plaza de Bolívar, y que muy pocos conocemos, y es la capilla de San José. Sí. Háblenos de esa capilla, Mauricio, dónde está ubicada y sobre todo las características impresionantes que tiene. Sí, vamos a ir llegando a unos sitios contextualizando, porque es que uno dice, ¿y dónde queda la capilla de San José? Queda dentro de la iglesia de San Ignacio. Y la pregunta es, ¿y dónde queda la iglesia de San Ignacio? Porque le hemos perdido también la memoria. Está a media cuadra de la Plaza Bolívar. Entonces todos queremos conocer la Plaza Bolívar, que no es que visite tampoco todo el mundo, y hoy es difícil incluso llegar a veces hasta a pie, pero hay que pensar en la ciudad colonial y lo que nos dejó la colonia, que era como esta presencia tan importante de la Iglesia Católica. Éramos un país éramos un país y una ciudad fundada sobre la base de la fe católica. De hecho, Bogotá se llamaba Santa Fe, y no era, o sea, era muy especial, y los jesuitas hicieron su iglesia, y no solamente su iglesia, la manzana jesuítica, la primera universidad
que está en Bogotá, que es la Javeriana, pues hacía parte de un conjunto que era el Colegio San Bartolomé, la Universidad Javeriana y la Iglesia San Ignacio en el medio. Estamos, como digo, a 50 metros de la Plaza de Bolívar, y esta era una iglesia, la más especial desde la arquitectura, con base en la iglesia del Gesù en Roma, y de verdad era una iglesia muy bien hecha por un padre arquitecto italiano a comienzos del siglo XVII, 1610. Se proyecta, se hace la sacristía tras el presbiterio, y después de muchos años, a comienzos del siglo XIX, se decide que la sacristía se va a convertir en una capilla. Y ahí se hace una capilla pequeña y se pinta por completo. Eso es lo más especial de esa capilla. Y esa capilla es nuestra Capilla Sixtina, sí, el equivalente. El padre, sin exagerar, porque es que a veces uno dice, no, pero ¿cómo así que la va a comparar con la Capilla Sixtina? Pero uno entra a esa capilla y realmente es mágico, sí, y realmente todos los frescos que hay y todo el arte que hay, exacto, dentro de esa capilla, pues es impresionante. Por eso digo es el equivalente, entonces no la estamos comparando, sí, pero entonces uno dice, es que para ver pintura mural bella hay que ir a Roma, que también hay que ir. Sí. Pero en Bogotá tenemos unas joyas, sí, a media cuadra de la Plaza Bolívar. ¿Qué pasa? El padre Santiago Páramo, padre jesuita, era un gran pintor y pinta los techos, una cúpula bellísima, sí, y en las paredes también historias, como se hacía en el Renacimiento. De hecho, está el padre Coluccini mostrando los planos, pero además con un colorido impresionante. Esa capilla, que es muy pequeña, sirve para conciertos, pero es una joya dentro de la joya, y creo que son esas cosas sorprendentes de Bogotá, que es buscar elementos que nos deberían llenar de orgullo. Esas, sí, cosas pasan, pero eso está pasando desde hace siglos, y a veces no la tenemos en el radar. Hablemos de la cúpula del voto nacional. Recientemente restaurada, nuevamente iluminada, pero que además tiene un gran significado para la historia de nuestra ciudad. Sí, Bogotá entonces, y hasta la Constitución del 91, era un país católico. Y entonces es normal que haya referentes de esa presencia religiosa en la ciudad. La ciudad era colonial y durante 3 siglos estuvo bajo el régimen, digamos, de la corona española, pero cuando nos independizamos empezamos a cambiar un poco el lenguaje y vienen estas iglesias del periodo republicano. La Basílica del Voto Nacional es completamente distinta a las iglesias de la colonia. Es más imponente, pero también es imponente por una historia muy linda, y es entender también el sentido de las palabras. No se llama voto nacional porque sí, sino porque acaba de terminar la Guerra de los 1000 días, que fue la guerra civil más grande que sufrió el país entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, y en 1902 se decide hacer un voto nacional por la paz de Colombia, representado en una iglesia, y esa iglesia es la Basílica del Voto Nacional, consagrada también al Sagrado Corazón como estaba consagrado el país, y la hacen con todas las de la ley, o sea, muy grande, y le hacen una cúpula muy alta que iba a ser un faro para llamar la atención sobre la paz, y ese faro era una cúpula terminada en vidrio con la bandera de Colombia, cúpula que duró del 38 al 48, y en el Bogotazo sufrió una cantidad de disparos, se rompieron los vidrios y la terminaron en concreto. Esa se restauró hace pocos años, sí, y queremos, pues, los bogotanos... está iluminada. Está iluminada, digamos que no la prenden todos los días, sí, pero ya lo superamos, ya se restauró, ya se consolidó, y creo que esta memoria, sobre todo para un país en paz, es necesaria. Entonces, en la zona están cambiando las cosas. Están haciendo el Bronx Distrito Creativo, sí, que donde el sitio del horror va a ser convertido en un sitio para la creatividad, sobre todo de los jóvenes, y va a pasar el metro. Entonces hay una Bogotá que se renueva, una Bogotá que esperamos que siga sorprendiendo, pero cosas ya las hemos hecho, y la cúpula del voto ya tiene su cúpula, su restauración. Mauricio, cuando se habla del centro de Bogotá, a veces nos quedamos en la Candelaria.
¿Cierto? Nos quedamos en esa zona de la que hemos estado hablando ahorita, con esta capilla de Iglesia del Voto y con la capilla de San José, pero también cuando hablamos del centro hablamos de un perímetro mucho más grande, inclusive que llega hasta la 26. Y ahí hay dos sitios de los que quisiera que habláramos. El primero es el cementerio central, que claramente es uno de los más antiguos del país, pero que además de tener la historia que tiene, que ahí están los grandes próceres de nuestro país, expresidentes y demás, pues tiene un valor arquitectónico también, histórico, muy importante. Y artístico. Exactamente. Hablemos un poquito del cementerio central. Bueno, un poco sobre lo que dijiste sobre la Candelaria. La Candelaria, solo para aclarar que es muy bonito, Sí. en todo caso, es una invención de finales del siglo pasado. Sí. Lo digo en el sentido de que cuando decimos que esa ciudad se funda entre los dos ríos, al otro lado de los ríos seguía la ciudad colonial. Esa ciudad que iba desde Las Cruces hasta San Diego, que es desde la primera hasta la 26, pues era tan colonial como lo que hoy llamamos la Candelaria. Ese es el centro porque esa fue la ciudad histórica. Y las ciudades tenían equipamientos importantes, tenía hospitales, cárcel, sí, estación de tren y tenía un cementerio a las afueras, porque las afueras eran la calle 26 hoy. Es sin duda el cementerio histórico más importante del país, pero también el más grande, y es muy importante también, no solamente por todo el valor simbólico y lo que significa, sí, pues que la gente que está allí es pues gran parte de la gente más importante del país, sino que arquitectónicamente y artísticamente es muy valioso. Entonces, cualquier tumba, cualquier mausoleo, no más el edificio de las tumbas, pues es una elipse, el muro exterior es imponente también, y además hace parte de un conjunto funerario. Al lado oriental está el cementerio británico, al occidental está el cementerio alemán y el hebreo, entonces es una zona muy, muy interesante y debería ser un parque cementerio, como en cualquier gran ciudad del mundo, como en París o en Buenos Aires, sí, para ir a visitar un sitio lleno de memoria y además muy bello. Mauricio, usted acaba de mencionar varios aspectos que siguen siendo parte fundamental en una ciudad y usted dice, en esta zona colonial que viene hasta aquí, desde Las Cruces hasta la 26, estaba también, además del cementerio, de las iglesias, el hospital y la estación del tren. Brevemente hablemos de estas dos cosas que igual siguen siendo sorprendentes, que aunque a través de la historia han tenido buenos momentos, momentos malos, pero que siguen siendo sitios que sorprenden y que uno debería conocer, debería visitar por su valor histórico y también por su valor arquitectónico. Pero también por el valor simbólico y lo que significan, y también en cuanto al uso. O sea, una ciudad se tiene que conectar con el mundo y esa era la estación del tren. Una ciudad tiene que tener salud y ese era el Hospital San Juan de Dios. Sorprende hoy todavía que son muy grandes, muy lindos, muy verdes. Sí. Y pensados como con mucha visión para la ciudad del futuro, y efectivamente hoy no los reconocemos tanto. La estación del tren ya no salen los trenes desde allí, el Hospital San Juan de Dios está cerrado. Eso sorprende que tengamos esas estructuras que debemos recuperar. El San Juan de Dios se llama así porque quedaba antes en la carrera 10ª con calle 11, 12, donde está la iglesia de San Juan de Dios hoy, y ahí estaba el Hospital de la Colonia, pero ya no cabía la gente porque Bogotá estaba creciendo. Entonces se decide llevarlo a los extramuros, muy lejos, en lo que hoy es la calle Primera, en las afueras, en donde se conocía como el Molino de la Ortúa. Por eso esa zona es la de la Ortúa. Primero se hace el manicomio, digamos, que son los primeros edificios. Hoy el de administración, este edificio francés, era el edificio principal del manicomio, sí, con un par de pabellones, y después se hace el gran conjunto del hospital hacia 1919. Pero es un conjunto, es un complejo, son 24 edificios, 17 de ellos hoy de valor patrimonial en medio del verde. Era lo más moderno que había. No hay una mejor forma para curarse que corrientes de aire fresco en medio al verde, y eso era el San Juan de Dios. Después lo olvidamos, lo leímos muy duro, lo abandonamos y hoy está en recuperación. Ese hospital lo requiere la ciudad de hoy. ¿Y la estación del tren? Y la estación lo mismo. Digamos, además del servicio, que claramente usted lo acaba de mencionar, Mauricio, de conectar, donde llegaban carga, pero donde llegaban pasajeros, que era un sitio de encuentro, básicamente, claro, de ebullición permanente, lo que pasaba allí. Hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué se conserva hoy de esa estación y de esas bodegas también? Hoy se conserva casi todo.
lo que no se conserva es la actividad. No llegan trenes. Hasta hace poco llegaba el tren de la Sabana. O tal vez sigue, No, sigue llegando el tren, pero... Que es el tren turístico, básicamente. El tren turístico, sí. que en todo caso presta un servicio, que lleva a unas personas a las universidades de Cajicá y de Chía, pero que se va a cortar cuando hagan ahora el Regiotram. O sea, como que no pensamos en que todo eso se puede volver a usar, como el hospital. Pero la estación, lo más lindo es que era la puerta del progreso. Es decir, para traer un piano en la colonia había que hacerlo a lomo de mula, bajándose de o sea, atravesar desde Santa Marta por todo el río Magdalena en subida y llegar al puerto de Honda y después a lomo de mula traer cualquier elemento hasta estas cumbres que era la capital de Colombia. Cuando se hizo el tren y uno llegaba de Bogotá a Girardot y ahí emprendía en bajada, el río Magdalena era distinto, esa era la puerta del progreso. Entonces no era una estación más, era la estación más importante del país y era también un conjunto. Y ese conjunto tenía aparte de una plaza imponente y varios edificios de las distintas redes, el edificio principal de la estación, pero también unos talleres magníficos donde hoy todavía se conserva como esa memoria del transporte y del ferrocarril. Las locomotoras a vapor que hoy funcionan están ahí, en un taller tras el edificio principal. Hoy. Es decir, hoy podemos ir a la estación de la Sabana a seguirnos sorprendiendo, a conocer de historia, a seguir de alguna manera enriqueciendo el conocimiento sobre esta ciudad a la que tenemos que querer, ciudad a la que tenemos que entregarle también mucho de lo que nos da, porque esta es una ciudad que todos los días nos entrega cosas increíbles. Y que nos puede seguir entregando, porque es que todo ese patrimonio un poco escondido, el San Juan de Dios, la estación, el cementerio, deberían ser para lo que se pensaron, unos grandes jardines, o sea, un gran verde urbano y tener mucha memoria, pero pensada para el futuro. Usted ahorita ha mencionado esas zonas verdes, esos, digamos, sitios amplios, airados, donde uno podía irse a recuperar de alguna enfermedad como el hospital, pero también a tener momentos de esparcimiento. Y así se pensó el Parque de la Independencia, que hasta hoy se conserva. Claro. Hablemos de ese parque y por qué escogimos este parque como una de esas cosas que nos pueden seguir sorprendiendo en Bogotá. Digamos que el Parque de la Independencia, que tiene también una historia muy bonita, porque no es un nombre que le quisieron poner, es porque en la celebración del centenario de la Independencia en 1910 se hace este gran parque, pero no solamente el parque, sino hacen los pabellones a la manera de las grandes ferias universales como las de París o Chicago, y se hicieron unos pabellones muy importantes en 1910. La ciudad llegaba hasta allí, porque el parque está al lado de la ermita de San Diego. Pero antes había habido otro parque y todavía se conservaba, que era el Parque del Centenario. Sí. Y no era el centenario de la Independencia, sino del nacimiento de Bolívar. Ese parque se fue cuando ampliamos la carrera 10ª en la calle 26. Pero el Parque de la Independencia todavía queda. Y es un pulmón verde muy importante y es el primer parque histórico de la ciudad, lleno de historia, de una historia, digamos, de modernidad del centenario de la Independencia, o sea, comienzos del siglo XX. Pero alrededor han surgido una cantidad de cosas muy interesantes también de equipamientos y de conjuntos de vivienda muy modernos, digamos, como las Torres del Parque. Pero el planetario, o sea, el planetario y la Plaza de Toros. Y del otro lado la 26, que antes la entrada principal, antes de que la abrieran, pues la entrada de la Biblioteca Nacional era por el parque. Hemos hablado de esos lugares históricos que nos sorprenden, que queremos traer hoy a esta conversación cuando Bogotá está cumpliendo 486 años. Es mucha historia, son muchos cambios. Bogotá es hoy una ciudad con 8 millones de habitantes, pero una ciudad cosmopolita. Es decir, aquí pasa de todo. Aquí hay de todo, a cualquier hora, Mauricio. Es una ciudad vivaz, es una ciudad en donde usted consigue lo que sea, pero además, aunque suene un poco cliché, es una ciudad de oportunidades, claro, donde la gente llega, encuentra oportunidades en muchos, digamos, ámbitos de la vida, tanto profesional como personal. Hablemos de esa Bogotá moderna, de esa Bogotá de hoy, Mauricio. Si yo le pregunto a usted cuáles son las características más importantes de esa Bogotá de hoy, cuando han transcurrido 486 años, ¿usted qué me diría?
Un poco eso, entender eh, la sorpresa, pero también entender la realidad. Albergar a 8 millones de habitantes no es fácil. Esto ya no es una ciudad grande, esto es una metrópoli, Sí. ¿no? Pero hay una cosa muy interesante. Nosotros no podemos seguir conquistando la sabana. Entonces nos tenemos que empezar a devolver. Y nos estamos devolviendo. ¿Y a dónde? Al centro. El centro pensaríamos que ya no, que está totalmente ocupado. Sí. Aclaremos un poquito eso que usted acaba de decir, Mauricio, que me parece fundamental, de no podemos seguir conquistando la sabana. Es decir, Bogotá ha crecido tanto que claramente vemos que muchos de los municipios aledaños, estamos hablando de Chía, Cajicá, Zipaquirá inclusive, Cota, pues han llegado muchas personas a vivir allá. Se fueron de aquí porque ya realmente no había dónde hacer un mayor desarrollo y más ahora que la ciudad no tiene, digamos, la posibilidad de expandirse más, pero usted dice, volvemos al centro. Sí. ¿Cuáles son esas ventajas de volver al centro, pero también cuáles son esas dificultades de hacerlo? Claro. Es que pensábamos que aquí no se podía, entonces que teníamos que seguir ya ni siquiera conquistando, ocupando y a veces diría depredando la sabana. Los municipios aledaños que eran todos pueblos. Acordemos que Bogotá era esta ciudad que hoy llamamos el centro y después se empieza a desarrollar hasta Chapinero y un poco el occidente, pero después anexó una cantidad de municipios. Bosa, Suba, Usaquén y Usme eran municipios y ahora quisiéramos casi que comernos también a Mosquera, a Chía, a Cajicá, a Zipaquirá y a Sopó. Sí. No podemos hacer eso, el planeta no lo resiste más. Entonces lo que tenemos que hacer que es densificar la ciudad que existe, aprovechar la ciudad existente, demoler menos, ocupar menos verde, usar mejor de una manera todos los recursos. Transportarse en esta ciudad es muy difícil. Gastarle 2 horas a ir a una casa verde cuando tenemos el verde que acabamos de decir del Parque de la Independencia y no solo, tenemos los cerros y tenemos el Parque Tercer Milenio. Entonces, lo que creo que tenemos que hacer es recuperar la ciudad que hay hoy para vivir y movernos a pie. La ciudad de los 15 minutos en Colombia sí existe, se llama el Centro Histórico de Bogotá. Poderse mover en Transmilenio, metro, patineta eléctrica a pie y en Regiotram por el centro es una gran oportunidad. Eso está pasando y esa es la visión que se tiene ahorita de hacer, de aprovechar la ciudad que tenemos, devolvernos, no expandirnos más porque si no podíamos seguir hasta Sí. los llanos y hasta Boyacá y tenemos una cantidad de área y de edificios para volver a ocupar con vivienda que vivamos a pie. Y si es realista y si es una oportunidad que puede ser aprovechada por muchas personas, no solamente por quien tiene recursos, sino por la clase media. Es decir, volver al centro es caro. No y sí. Si queremos caro y Sí. si queremos apartamentos, entonces de pronto uno dice, como en Nueva York, ¿se consiguen? Entonces te voy a contar. Estamos trabajando desde el distrito con volver a poblar el centro, hacer vivienda en el centro en todas sus formas, pero una muy interesante es el reuso de edificaciones. La carrera 10ª, por decir una, que fue una gran operación que se hizo en el año 48, rompiendo la ciudad colonial para hacer nuestra milla de oro, nunca se terminó, se hicieron los mejores edificios de oficinas y al poco tiempo se abandonaron. Y emigramos de pronto al Centro Internacional, Sí, del Centro Internacional al norte. a la 72, ahora a la 116. No podemos seguir, o a Salitre, nos estamos devolviendo. El Centro Internacional es espectacular, pero la carrera 10ª también, y la 19. La idea es reutilizar esos edificios para la vivienda, pero va a haber apartamentos de la mejor calidad, pero lo interesante del centro es que es multitodo, es multiétnico, es multilingüe, es multiestrato y el transporte es multimodal, o sea, aquí pasa de todo. Un dato, edificio Bacatá, el más alto Sí. de Colombia, sin terminar, ya lo compró un inversionista privado, ya tiene el proyecto, salen a ventas ahora 500 apartamentos en solo un edificio. Y los de los últimos pisos son impresionantes, la vista, 360 grados, esa Bogotá está pasando, pero también podemos recuperar edificios históricos para la vivienda, hacer nuevos barrios como San Bernardo, donde hay un plan parcial, luego hay
posibilidades y la gente lo quiere hacer. La gente está cansada de gastar gran parte de su tiempo dentro de un transporte público, pudiéndolo emplear en pasar rico en un parque o ir a un teatro, a una biblioteca o a un museo como pasa solo en el Bogotá. Claro que sí, ese es un plan, esperemos que se vaya desarrollando, pero la Bogotá que tenemos hoy es una Bogotá enorme, es una Bogotá que se extiende más allá de la 200, es una Bogotá en donde todos esperamos tener un mayor progreso, esperamos tener un mayor bienestar, esperamos poder movernos mejor, tener mayor seguridad. En este cumpleaños 486, yo quiero preguntarle, ¿cómo hacemos los ciudadanos? ¿Qué tenemos que hacer para apostarle a esta ciudad y para ser parte integral del progreso que todos estamos esperando? Yo creo que lo primero es recuperar el orgullo. Uno tiene que sentirse orgulloso de lo propio, uno es orgulloso de su familia, ¿no? Los hijos siempre son los mejores. Mi mamá es la más linda del mundo. Bogotá es nuestra casa. Si entendemos que Bogotá es nuestra casa, la tenemos que cuidar. Pero hay una cosa con Bogotá. Bogotá es de todos y es de nadie. Es una frase un poco cliché, pero es cierto. Los antioqueños y los paisas cuidan mucho su ciudad y los costeños a la suya. Y en Bogotá es cosmopolita y entonces está los bogotanos que ya no sienten tanto orgullo, son menos de pronto, porque somos 8 millones de habitantes, y a Bogotá no la cuidemos como se merece. Yo creo que lo primero es quererla, pero la otra es creer. Tenemos que creer que esto es posible, pero lo otro es quererla no porque nos lo imponen, sino porque verdaderamente Bogotá es bella, sino que estamos con una cantidad de situaciones que no nos dejan entenderla, pero tiene una cantidad de posibilidades increíbles. Bogotá puede ser la capital latinoamericana hermosa, vibrante, que no tiene que estar todo el mundo en el centro, tenemos que vivir, tenemos que tener opciones, pero en todas partes hay parques. Cuando corrijamos muchas de las faltas del transporte público, esto va a mejorar mucho. Entonces, pensar en que estamos construyendo el metro, y el metro no es una línea, sino es un sistema. Cuando tengamos una red de metro dentro de pocos años, y yo esperaría, estamos a 486 años de la fundación, pero yo esperaría mucho que la celebración del 5º centenario, que es en 14 años, los 500 años que está a la vuelta de la esquina, van a ser la ciudad que nos hemos soñado, como le ha pasado a las otras capitales latinoamericanas que ya lo están celebrando. Pues Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros en este video podcast de Pro Bogotá, porque Bogotá hay que descubrirla. Hay que seguir sorprendiéndose con ella. Y como usted lo ha dicho, Mauricio, a Bogotá hay que quererla, a Bogotá hay que abrazarla, hay que trabajar por esta ciudad que sin duda es una ciudad que nos da a todos oportunidades y muchísimas cosas buenas. Y en este cumpleaños 486 queremos hacer ese llamado. Queramos nuestra ciudad, abracémosla, trabajemos por ella, reconozcámosle a Bogotá todo lo que nos entrega. Sigue siendo de oportunidades y es nuestra casa, querámosla. Muchas gracias, Mauricio, y muchas gracias, por supuesto, a todas las personas que siempre se conectan con los contenidos de Pro Bogotá. Nuestra ciudad está de cumpleaños, es un momento también para reflexionar y mirar qué es lo que nosotros le estamos aportando a nuestra ciudad, a este sitio maravilloso en el que vivimos. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.